el Señor les bendiga. Siempre uno cuando dice hermanos, bueno, nos estamos refiriendo también a las hermanas, a las damas. Que el Señor les bendiga grandemente. No sabíamos lo que estaba aconteciendo aquí, aquí en la iglesia, pero sabemos que los hermanos están también adorando al Señor. Todos apuntamos a una sola dirección, somos una sola familia en Cristo Jesús. Los hermanos le habían dicho a otro hermano que nos avisara, pero el hermano se le olvidó. Entonces ellos se disculparon y todo, pero bueno, gloria a Dios que arriba se está adorando al Señor, por la parte de allá también se está adorando al Señor, aquí estamos nosotros también adorando al Señor, por lo tanto nos estamos edificando en este lugar y la presencia del Señor está aquí en este lugar. Quiero darle la bienvenida a mi hermana Esther. Ella estuvo un tiempo por Colombia gozándose allá con las hermanas y los hermanos, y me alegra que ella esté nuevamente con nosotros, y también Jensi, que también quiero darle la bienvenida también a ella, y bueno, la familia que siempre está con nosotros, Ambiorix, y Miosotic, y hermana Idalis, y Amber y Amy, que también siempre están con nosotros, y bueno, los demás, pues, bienvenidos. Y como nos decía también el hermano, cuando estemos aquí para el día 6 de septiembre, sería bueno que cada uno de nosotros se comprometiera a traer a una persona que todavía no haya venido aquí a la congregación, a un amigo, invitar a alguien, traer a alguien ese día, para que se pueda gozar también en el Señor y pueda buscar del Señor. Anoche, mientras yo esperaba a mi esposa, ya tipo 10 de la noche, estaba ahí por la calle, y se acercó un muchacho que andaba buscando ayuda, y estuvimos hablando, y él pues está prácticamente en la calle, y tiene una niña que padece asma, y se le había acabado entonces andaba vendiendo unos sprays para abejas, para poder recaudar y comprarle ese medicamento a su hija. Pues me dio su número y esperemos que el domingo él pueda estar aquí. Yo le dije, no quiero que desaparezca, porque hemos hablado así con gente de la calle y después pues como que se desaparece, ¿verdad? Entonces oremos por él. Él es nicaragüense, se llama Yasser, y él anda buscando del Señor, anda totalmente desesperado con su familia. Entonces el único refugio es nuestro Señor Jesucristo. Oremos por él se llama Yasser, y el Señor pues va a hacer la obra. Quisiera compartir una pequeña parábola que está en el Evangelio de Mateo capítulo 13. El Evangelio de Mateo capítulo 13 encontramos muchas parábolas donde el Señor siempre coge algo, toma algo conocido, una figura, para mostrar lo que es el reino de Dios, o el gobierno de Dios, o el reino de los cielos. En Mateo capítulo 13, versos 31 y 32, hoy vamos a terminar, siempre estamos acostumbrados a terminar a las 8:15. Vamos a ampliar unos 10 minutos más porque los hermanos se van a ir como más o menos por esa hora para utilizar lo que es la cocina y poder disfrutar algo que veo en la parte de atrás y tener la comunión con otros, y también las hermanas también van a hablar un punto muy importante. Entonces vamos a aprovechar la tarde, afuera todavía se ve de día. Mateo capítulo 13, verso 31, dice así la palabra del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de abrir tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ministres en esta tarde y noche, y que sea, Señor, de bendición y de edificación para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. En otros evangelios, por ejemplo, en el evangelio de Marcos, también encontramos esta parábola. Y el Señor dice que, bueno, todo Mateo capítulo 13... y en Marcos capítulo 4 nos habla de la misma, pero dice que el Señor se va y se siente en la barca y viene mucha gente, y Él les dice: ¿a qué compararemos el reino de los cielos? Obviamente el pueblo de Israel pues conocía lo que es un reino, pero un reino terrenal. Tantos reyes
aproximadamente 38, 39 reyes que existieron en el pueblo de Israel, los reyes del norte, los reyes del sur. Ellos conocían cómo funcionaba el reino terrenal, por lo tanto también estuvo el rey Herodes, que estaba allí cuando nació el Señor Jesucristo, el Herodes el Grande, porque hubieron varios Herodes, según nos dicen las Escrituras, pero en el Evangelio de Marcos nos dice, aquí vamos a comparar el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de Dios o el gobierno de Dios. Un reino totalmente espiritual. Les dijo también el Señor Jesucristo en una ocasión a los discípulos y a la demás gente que estaba ahí, que si no entendían las cosas terrenales, pues ¿cómo entenderían las cosas celestiales, o sea, las espirituales? Entonces el Señor toma algo cotidiano, un grano de mostaza, y ¿quién no conocía la mostaza o quién no conoce la mostaza? Y se me cruzó por la mente traer mostaza, pero no me dio tiempo para comprar. Lo que es una semillita chiquita. Entonces el Señor compara, me imagino que los discípulos pensaron que iba a decir algo inmenso, un tremendo árbol o el mar, sino que lo compara con un grano de mostaza. Yo me preguntaba por qué Él lo compara con un grano de mostaza, porque el reino de los cielos aquí en la tierra iba a comenzar así de pequeño, un nacimiento que nadie se iba a dar, que casi nadie se dio cuenta cuando nació el Señor Jesucristo. Aquel verbo cuando se hizo carne. Yo he titulado este mensaje, por ponerle un título, un inicio pequeño, pero con un final gigantesco. Y así comenzó el reino del Señor en esta tierra, el reino celestial. Porque cuando hablamos también de reino, no hay reino sin rey y no hay rey sin reino. El ladrón, no el ladrón de la cruz que robó la cruz, sino que el ladrón que estaba en la cruz, pues él lo reconoció como un rey. Por eso le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él lo reconoce como un rey, pero también lo reconoce y se da cuenta que él va a establecer un reino milenial aquí en la tierra. Eso lo encontramos ya en lo que es el milenio, cuando el Señor Jesucristo estará reinando. ¿Y con quién va a reinar el Señor Jesucristo? También Él dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Es decir, estaremos nosotros también con el Señor Jesucristo reinando por 1000 años. Muchos piensan que puede ser un día, o una semana, o un mes, pero yo pienso que cuando la Biblia dice 1000 años, pues a mí me parece que 1000 años, porque para el Señor, el tiempo al Señor no le estorba. Dios no tiene problemas con el tiempo. Dios es un Dios atemporal y el tiempo es creado por el mismo Dios. Por lo tanto, a Él no le afecta. Dios nunca se envejece. A Dios no lo creó otro Dios, sino que Dios es eterno. Y cuando me refiero a Dios, también me estoy refiriendo a la persona del Señor Jesucristo, porque Él es Dios con nosotros. O sea, que el verbo, la palabra que se hizo carne. Todo comienza pequeño. Es decir, las empresas, por ejemplo, no creo que las empresas comiencen siempre grande, sino que comienzan pequeños. Los negocios comienzan pequeños y según va el tiempo van subiendo, van creciendo hasta terminar un negocio pues grande. Los árboles, por eso Él compara con una semilla, los árboles. ¿Por qué lo compara con una semilla? Porque la vida del árbol, Él lo podía decir como un árbol, sino que la vida del árbol está en la semilla. Porque comienza con una semilla, una plantita, pone una semilla y eso demuestra también que después de esta vida pues hay otra vida, la vida eterna. Y esa aparentemente muere. Y lo de encima, pues eso se pudre. Pero hay vida dentro de esa semilla. La raíz va hacia abajo y el tallo va hacia arriba. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Entonces vemos que también los árboles, pues comienzan pequeños con una pequeña semilla, pero van creciendo a llegar a una altura que pues Dios ha permitido que también lleguen a esa altura. Entonces, como les decía, el Señor habla de que es la más pequeña de todas las hortalizas. Hoy en día usted puede decir, bueno, el grano de mostaza no es la semilla más pequeña, porque hay otras semillas más pequeñas, las hermanas que condimentan, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, yo estaba buscando y veo que la orquídea es más pequeña que el grano de mostaza. Veo que la semilla incluso del tabaco, el queche de la semilla, pues es más pequeña que la de mostaza. Y vemos también que el algodón, la semilla de algodón es más pequeña que el grano de mostaza. Pero, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Que es la más pequeña de todas las hortalizas.
¿Por qué lo dijo? En esa época era la más pequeña de todas las hortalizas. Y si lo dijo el Señor es porque así era. Pero lo que Él quiere decir es que Él escoge algo pequeño. La gente siempre quiere algo grande. La gente siempre quiere ser visto por los demás. La gente siempre busca títulos, fama, dinero, y que los demás lo vean. Pero Dios escoge lo pequeño, lo que no se ve. Por ejemplo, la fe que nosotros tenemos, pues nadie puede ver, porque la fe no se ve. La fe es como ese grano que cuando está enterrado, porque no se ve, pero está germinando y nadie lo ve. Pues así la fe también en nosotros. Dios escogió personas pequeñas, por ejemplo José. A José, ¿cómo le decían? El soñador, ahí viene el soñador. Ni los mismos hermanos querían al pobre José. Pero ¿qué decía? ¿Qué dice la palabra del Señor? Pero Jehová estaba con José. Estuvo en la casa de Potifar, lo calumniaron, pero Jehová estaba con José. Lo metieron a la cárcel, pero Jehová estaba con José. Llegó hasta donde el faraón, el Señor lo levantó. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. José, pequeño, David, cuando llega el profeta Samuel a ungir al rey de Israel, porque Dios le había dado, al rey que Dios iba a poner era el rey David, no a Saúl. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel quería ser como las demás naciones. Así como las demás naciones también tienen rey, nosotros queremos tener un rey. Pero tenían al mejor rey, que era Dios. Dios estaba con ellos, era el rey de ellos. Pero el pueblo de Israel quería imitar a las otras naciones. Bueno, ¿quieren rey? Pues aquí tienen rey. Permitieron que ungieran a Saúl, y Saúl fue un desastre, porque dos cosas que destruyeron la vida de Saúl era el orgullo, la envidia. Porque la envidia mata y el orgullo también destruye. Y eso, pues viene del enemigo. Eso no viene de Dios, sino que viene del mismísimo Satanás, la envidia y el orgullo. Y Saúl tenía problemas con esto. Pero Dios escoge a David y llega al profeta Samuel y anda buscando a un hijo. Pues pasaron todos y dijo, no, yo es que no siento paz. Y no nos vamos a sentar a la mesa hasta que venga. ¿Y tienen otro? Sí, el más pequeño, que anda por ahí y cuidando, pastoreando las ovejas. Bueno, mándanos a traer, mándanos a llamar. Y cuando llega David, bueno, a este. Y a ese terminó ungiendo el profeta Samuel, lo ungió como rey de Israel, porque a él había escogido el Señor. ¿Y quién era David? Pues David andaba ahí pastoreando los animalitos, e incluso los mismos hermanos pues no le creían cuando él peleó contra Goliat, lo tenían de menos. ¿Por qué? Porque David fue el número 8. Y para ellos, cortó la bendición, 7, el número perfecto, pero nace David, el número 8, y ya la cosa se cambió. Según ellos, según los hombres. Pero ¿qué pasó? Dios escogió a ese pequeño que terminó siendo un gigante, que fue el hombre más cerca del corazón de Dios, que peleó todas las batallas, que cuando el Señor le decía, ve, iba, claro, David también está tachado. Bueno, es que David hizo esto. ¿Por qué la Biblia permite los errores de los seres humanos? ¿Por qué la Biblia no ocultó lo que cometió David? Pues es que delante de Dios estamos desnudos y nos sirve de ejemplo también. Y tenemos una gran enseñanza, lo que le aconteció a David. Pero fue un siervo de Dios, fue un tremendo varón de Dios, fue la persona que escribió más salmos. Y el Señor lo restauró, como restauró también a Pedro, que terminó negando al Señor. Pero también fue el Señor a buscarlo y lo restauró. Por lo tanto, hermanos, si un hermano se ha extraviado, como dice Santiago, hermanos míos, si alguien entre vosotros se ha extraviado de la verdad, sepa que al que haga volver al pecador del error, cubrirá un alma y multitud de pecados. Es decir, cuando una persona ha caído, pues nosotros debemos de ayudar a esa persona. Porque incluso cuando una persona ha caído, eso le está carcomiendo, eso lo está destruyendo por dentro, como aquel de la iglesia de Corintios. Entonces Pablo dice, miren, antes de que este va a morir de tristeza, de aflicción, de lo que
porque está arrepentido totalmente, pero eso lo está. Entonces recíbanlo como que me recibieran a mí. Por lo tanto, cuando hablamos del rey David, tuvo sus errores, pero David no pasa por ese error, sino que David pasa como el hombre más cerca del corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. Escogió, el Señor Jesucristo escogió un lugar pequeño, insignificante, Belén de Judea, para venir a nacer. Escogió una familia humilde. No escogió él un palacio para nacer. No tenía un ejército. Aunque él dijo cuando Pedro sacó la espada y quería defender con armas carnales, cuando nuestras armas no son carnales sino espirituales, poderosas en Dios para destruir fortalezas. El Señor pues dijo, ¿no crees que yo puedo orar a mi Padre y manda a una legión de ángeles para que me saquen de aquí? Pero ¿cómo se va a cumplir las Escrituras? ¿Cómo vamos a cumplir las Escrituras? Entonces estuvo dispuesto a enfrentar el martirio con tal que se cumpliera las Escrituras. Por lo tanto, nosotros también tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos un poco con tal de agradar a nuestro Dios. Él no tenía, él dijo, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre, refiriéndose a su humanidad, no tiene ni a dónde recostar su cabeza o su costado. Pero ¿cómo es eso? Siendo el Rey de Reyes, siendo el mismo Creador, que tenía él un poder creativo cuando Satanás lo fue a tentar, que para nosotros no hubiera sido ninguna tentación. Que me diga el Satanás a mí, que esa televisión se convierta en pan. Yo no puedo, ¿cómo la voy a convertir en pan? No es ninguna tentación por mí, yo me riera, pero al Señor Jesucristo sí, porque Él sí podía convertir, Él sí podía transformar, como nos ha transformado también a nosotros, nos hemos convertido, porque Él nos ha llamado y nos ha transformado. Él sí tenía o tiene ese poder de nuestro Dios, pues Él no tenía incluso ningún carro, no nació en ningún palacio, pero en esta parábola describe lo que es el reino de Dios. En Mateo capítulo 8, verso 20, no sé si los hermanos lo pueden ir pasando en la pantalla, después vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 8, verso 9. En Mateo capítulo 8, verso 20, describe cómo va creciendo el reino del Señor. Dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, esto es lo que había leído antes, y las aves del cielo, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquel que daba de comer a multitudes de personas, pues podía hacerlo, podía tener comida en cualquier momento, la mejor comida. Cuando le dijo a Pedro, ve a pescar y el primer pescado que saques, pues ábrale la boca o el pico. Ábrale y pues ahí ahí vas a encontrar una moneda y con eso pagas los impuestos. Aquel que le multiplicó los panes y los peces, aquel que dio de comer a multitud de personas, aquel que caminó por encima de las aguas, pues dice que tuvo sed. ¿Cómo? Alguien que camine por encima de las aguas cuando la misma creación se está sometiendo al Creador, pues tiene sed y pide agua, pues pide un vaso de agua para que le den. Entonces él siendo rico, dice las Escrituras, que él siendo rico se hizo pobre, ahí en 2 Corintios capítulo 8, verso 9, creo que ese es el texto, dice que él siendo rico se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Así dice las Escrituras en 2 Corintios capítulo 8, creo que es el texto capítulo 8, verso 9. Vemos que la obra comenzó pequeña, ahí está, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así dice el texto en las Escrituras. Por lo tanto, lo que hizo el Señor Jesucristo, pues a veces no nos cabe en la cabeza, porque Él es tan bueno, que en Él no hay engaño y la maldad brota de Satanás, pero lo de Él siempre es bondad, siempre es bueno, siempre es misericordia. Él es la palabra buena encarnada, el Señor Jesucristo. Y siendo nosotros personas que nos desconectamos de Él, que blasfemamos el nombre de Él, que fuimos por otro camino llevándole la contraria a Él, que hemos sido a veces, que Él nos ha protegido y nosotros no le hemos dado, pero ni gracia. A ver de cuántas cosas el Señor nos ha cuidado, nos ha protegido. Pero Él es fiel siempre, porque Él no puede negarse a sí mismo, como nos dice las Escrituras. Y la obra comienza tan pequeña que Él comienza con 12 apóstoles en Lucas capítulo 6, verso 13, Lucas 6, 13. Él llama
Dice las Escrituras que él llama a los apóstoles y cuando era de día, llamó a sus discípulos, después fueron apóstoles, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Comenzó así la obra con 12 discípulos entrando en la disciplina y después terminan siendo apóstoles con aquel grupito. Tuvo más discípulos, por ejemplo, José de Arimatea, uno que fue a reclamar el cuerpo del Señor, pues era discípulo, pero este tenía miedo, por miedo de los judíos que lo podían matar, entonces él era un discípulo que estaba ahí medio escondido. También escogió personas que, incluso en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 13, dice que cuando ellos predicaban la palabra del Señor, la gente se quedaba admirada porque eran personas sin letras. Y cómo estas personas que no sabían o que no tenían, no eran personas letradas, no eran personas que habían estudiado, que se habían preparado, pero cuando estas personas abrían la boca, inspirados por el Espíritu Santo, la gente se transformaba porque era el mismísimo Espíritu Santo que lo guiaba. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. A nosotros también nos deben reconocer, no que estuvimos con el diablo en algún tiempo, sino que hemos estado con Jesús. Que Jesucristo nos ha pastoreado, que le hemos conocido por el modo, por la forma que nosotros nos expresamos, por la forma que nosotros hablamos. La gente tiene que conocernos, que somos hijos de Dios, que Cristo nos ha transformado la vida, que ya no andamos como andábamos antes, que ya no militamos según la carne, sino guiados por el Espíritu Santo. Vemos también que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo encarcelaba a los creyentes, pues era un martirio para los creyentes cuando miraban al apóstol Pablo. ¿Y qué pasó cuando el Señor Jesucristo se le aparece y lo enfrenta al apóstol Pablo? Cayó de rodillas y le dijo, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Y el apóstol Pablo pues quedó ciego, dice las Escrituras, y le salieron como escamas en los ojos. Y mandó el Señor a un tal Ananías que orara por él, y cuando ora por él también es bautizado, y después el Señor lo usa de una manera tremenda al apóstol Pablo. Otro pequeño que lo utilizó, y el apóstol Pablo pasó a ser el apóstol de los gentiles, la persona que más sufrió después del Señor Jesucristo. Y ahí en Corintios da una lista, y dice, de los judíos he recibido 40 azotes menos uno. Y yo me preguntaba, de los judíos y de los romanos, ¿cuántos recibió? Porque los judíos, claro, ellos no castigaban más porque la ley no se los permitía, no es porque eran buenos, sino que porque la ley decía eso. Pero los romanos, ellos no tenían ley ni nada. Entonces, cuando yo pienso también al Señor Jesucristo, cuando lo azotaron, pues lo dejaron con su piel como una flor, desfigurado totalmente. No es que le dieron 40, al Señor Jesucristo no le dieron 40 azotes. Al Señor Jesucristo le dieron muchísimo más, porque la Escritura dice que lo desfiguraron. Y me atrevo a decir que no solamente le dieron en la espalda, sino que donde lo agarraban. Y como cordero fue llevado al matadero. Y enmudeció y no abrió su boca. A nosotros nos dicen algo, una palabrita y ya explotamos. Pero el Señor estuvo dispuesto a hacerse pequeño para que nosotros fuésemos grandes delante de Él. Ningún cristiano se puede ver tan pequeño porque es un hijo de Dios. Por eso el Padre lo exalta. Y el Padre dice que le da un nombre. Nombre dice que es sobre todo nombre. Y para que en ese nombre, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Por eso lo exaltó el Padre. Porque Él se humilló, porque Él se hizo pequeño, porque Él se hizo pobre, para que nosotros fuésemos grandes y fuésemos ricos y tuviésemos la salvación, la vida eterna y entrar en un nuevo gobierno, en un reino. Porque nuestro rey no es terrenal, sino que nuestro rey es un rey celestial y es un rey sempiterno, como dicen las Escrituras. El Señor Jesucristo no escogió ángeles para que predicaran la palabra del Señor,
sino que nos escogió a nosotros, seres finitos y limitados. Él pudo decir, métase en todas las discotecas, métase en todos esos bares, métase en los casinos, métanse, váyanse a Las Vegas, Los Ángeles, allá a transformar a toda la gente y para que hicieran milagros y para que la gente venga y puedan rendirse a Cristo y caer de rodillas y confesar, pero no lo hizo. Nos escoge a usted y a mí para que el poder y la gloria no sean de los ángeles, sino que sea del que se merece ser honrado, de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre escoge lo pequeño. Dice, bueno, cuando comenzó la obra 120, estaban en aquel aposento alto. Así comenzó la iglesia primitiva. Había un grupo más de personas que lo seguían, pero bueno, no sé qué pasó con los demás, porque dice las Escrituras que en el aposento alto habían 120 personas. ¿Y cuántos somos ahora? Ahora somos millones de millones. Pero la obra comenzó pequeña, escogiendo a personas sin letras, escogiendo a personas débiles, escogiendo a personas que, como decimos nosotros, que nadie daba un peso, que nadie daba un centavo. Escogió a pescadores, personas que se encargaban, se dedicaban a pescar. Ahí hay no sé, el hermano lo puede poner en la pantalla, 1 Corintios capítulo 26. Dice las Escrituras, nosotros no debemos debernos a nadie, sin importar que esta persona tenga letra o no tenga letra. Porque si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, pues la gloria siempre se la va a llevar el Señor. 1 Corintios 1, 26. Ahí dice las Escrituras, pues mirad, hermanos, no le está hablando a inconversos, nos está hablando a nosotros. Nadie puede sentirse menos, nadie puede decir, es que yo no puedo. Señor, yo no puedo, pero sé que si tú estás conmigo, pues sí lo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señores, que soy tan débil, diga el débil, fuerte soy en el Señor. Señores, que tengo pena, pues ore al Señor para que el Señor nos quite la pena. A todos nos da nervio. Yo me acuerdo cuando prediqué la primera vez, pues me temblaba todo. Y no hallaba ni qué decir, pero bueno, gloria al Señor que creo que dije algo porque los hermanos dijeron amén. Aunque voy a hacer un paréntesis, estábamos, creo que fue en Providence, cuando fue la conferencia de damas, y estábamos los varones aparte, y dijo un hermano, bueno, no voy a mencionar nombres, dijo un hermano, ¿cuántos están tristes en esta noche? ¡Amén! Dijeron como tres. No hay que decir todo amén, sino que hay que saber decir amén, saber si estoy de acuerdo, hermano, estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Amén. Bueno, dice ahí las Escrituras, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El 27, hermano, y 28. 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Fijémonos en la palabra, escogió Dios, lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios, aquellos que se sienten los santos, los que lo saben todo. Porque ese es un espíritu religioso. El religioso siempre quiere ver a las personas del hombro hacia abajo. Quiere verlo hacia abajo porque es religioso. Y esto hacían los fariseos. Mirar de menos a las personas. Lo que se sentían los sabios o los ajamines, las personas más importantes. Pero dice el Señor que Él escoge lo necio para avergonzar a estas personas que se creen importantes. Dice el verso 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Es decir, el Señor lo hace todo. El Señor es quien escoge. El Señor es quien llama para poner este instrumento y usarlo con esos dones que nos capacitan, esos carismas, esos regalos para su misma gloria y para su misma honra. La iglesia comenzó pequeña. El reino comenzó en Belén de Judea, aquel niño que nació, porque nadie se atrevió y nadie habló del reino de Dios en el Antiguo Testamento, sino que la primera persona que dijo arrepentíos y bautícense. Arrepentidos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y creed en el Evangelio, dice en el Evangelio de Marcos. Pero el Señor Jesucristo dijo la misma palabra, arrepentíos
porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Nadie había predicado el evangelio del reino. Y Pedro dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces vemos que así comienza el reino, pero el reino va creciendo. La iglesia después, la iglesia fue grande. Bueno, aquí en Hechos 3:19, gracias hermano, dice que así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces el reino fue creciendo, fue avanzando, hasta llegar a una manera que la iglesia fue gigantesca, pero la iglesia es grande hoy en día. Pero ha crecido el reino de los cielos o el reino de Dios personalmente en mí, porque también tengo que hacer crecer el reino de Dios en mí. No solamente la iglesia como iglesia, sino que como personalmente, como hermano. ¿Cómo comenzó el reino de los cielos en usted, hermano? Y yo me atrevo a decir, en mí comenzó el reino de los cielos con unas palabras que hablaba mi papá y mi mamá. Usted puede haber comenzado el reino de los cielos con una invitación que le hicieron a la iglesia. Y usted no quería saber nada de la iglesia. Ahí comenzó el reino de los cielos en usted. O cuando usted vio una película, La Pasión de Cristo, esa película, ¿verdad?, tan famosa, que usted vio una película y le tocó. Pues ahí comenzó el reino de los cielos. O con alguien que le dijo, vamos a la iglesia. Ahí comenzó el reino de los cielos. Pero no se quede estancado, sino que vaya conociendo más el reino de los cielos. Vaya conociendo más al Rey, al que gobierna, al Señor Jesucristo. No nos quedemos estancados como esas plantitas, ¿verdad?, las que son de plástico, que se quedan ahí y pasan días. Y las flores, bueno, a veces cuando se regalan flores, que son las eternas. Hay unas que le llaman las eternas, porque nunca caducan. No nos quedemos así, sino que sigamos creciendo, porque hay vitalidad dentro de nosotros. Nosotros no estamos muertos. Muertos al pecado, sí, pero estamos viviendo para Cristo. Por lo tanto, el árbol está creciendo porque pasa vida, porque hay energía. Y sigue creciendo porque hay vitalidad. Y así es todo creyente. Porque también por medio del Espíritu Santo, nosotros hay una fuente de agua viva. El agua viva siempre está corriendo, no un agua putrefacta que se estanca y hiede hasta mal. No, nosotros olíamos mal cuando estábamos en el mundo. Pero ahora somos olor grato delante de la presencia del Señor. Por medio del Señor Jesucristo. Y cuando hablo que si estamos creciendo, nos damos cuenta si somos vencedores. Si he vencido esto que me hacía mal. Si tenía problemas con la música, he vencido la música ya. Si tenía problemas con los vicios, bueno, he vencido el vicio. Tenemos que ir creciendo. El reino tiene que ir creciendo, como dice las Escrituras. Estad siempre firmes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo, dice en el Señor, pues no es en vano. El árbol crece, hermanos, y cuando un árbol crece, pues da sombra. Y si nos quedamos una plantita pequeña, pues damos poca sombra. Y dice que ese árbol se extiende y las aves vienen y hacen nidos en sus ramas. Es decir, si nosotros crecemos, podemos ser canal de bendición para aquellos también que no conocen al Señor. Que pueden venir, que podemos atraer a las personas y podemos hablarle y pueden encontrar refugio en Cristo Jesús, siendo nosotros canales de bendición. Como dije, pocos se dieron cuenta cuando nació el Señor Jesucristo. Incluso el rey de turno, el títere que habían puesto los romanos, llamado Herodes, no sabía que había nacido el Rey de Reyes. Pero aquellos sabios que vinieron del oriente sí sabían que había nacido. Porque su estrella, dijo, hemos visto en el oriente y venimos aquí a adorarle. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Ellos sí sabían que había nacido alguien que iba a redimir la raza humana. Aquel que se profetizaba desde Génesis capítulo 3, verso 15. El cumplimiento de todas las profecías que había en la persona del Señor Jesucristo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Al Señor Jesucristo nunca lo iban a eliminar de por sí. Él murió 100%, pero humanamente. Pero Él nunca dejó de ser Dios.
En él estaban las dos, él era 100% humano, pero era también 100% divino. Sino que todo eso que a él le pertenece, lo hizo a un lado y decidió enfrentar la vida como todo un ser humano. Y no como todo un ser humano, sino que él se hace tan pequeño. Porque nadie se ha hecho tan pequeño como el Señor Jesucristo. Y él decidió hacerlo de su propia voluntad. Empezó pequeño, pero dice las Escrituras que todo ojo le verá. Nadie lo vio en Belén de Judea, sino que sus padres incluso no habían ni nacido cuando ya causaba, ya no lo querían ya. Y no había ni nacido, ya estorbaba, como estorba hoy en las escuelas, como estorba en las universidades, como estorba en los parques, como estorba en el teatro, como estorba en cualquier lado. Sigue estorbando el Señor Jesucristo. Yo me compré, no sé, algunos hermanos lo vieron, me compré una gorra, yo casi no uso gorra, pero vi que dice que Dios está sobre todo. God over everything. Y viera qué conflictos ha causado esa gorra. La compré en una gasolinera y solo porque dice así me la ponía al trabajo y todo el mundo hablando de esa gorra. ¿Por qué no le quitas esto? ¿Pero por qué no te quitas esa gorra? Pero eso que dice pues no es verdad. Pero ¿qué tiene que ver? Si fuera Adidas, si fuera cualquier cosa, pues nadie abriera la boca, pero todo que tenga que ver con que diga algo de Dios, pues a todo el mundo le incomoda. Hable usted de Cristo en cualquier lugar y la gente se va a empezar a rascar la cabeza o a empezar a sacar el teléfono y también nadie le ha llamado, ni nadie le ha mandado un mensaje y empieza a tocar las teclas. ¿Por qué? Porque no quiere escuchar del Señor. Eso acontece hoy en día, pero ese pequeño dice que todo ojo le verá y toda rodilla se va a doblar. Si no dobla usted su rodilla aquí en la tierra confesando que Él es mi Señor, mi máxima autoridad, lo hará en aquel día en el trono blanco. Pero en ese trono blanco no va a haber ninguno salvo, sino que después van a ir y van a ser arrojados al lugar de tormento, al infierno, donde estará la bestia y luego el anticristo, que es la misma bestia, el falso profeta y el tercero va a ser Satanás, que va a ser tirado ahí. Todos aquellos que no quisieron recibir al Señor y todos aquellos que no se encontraron en el libro de la vida. Bueno, es que yo di tantos millones, no me encuentro aquí, sí, pero tus millones no valen nada para mí, porque el Dios que tenemos es el Dios, el dueño de la plata y el oro. La salvación no se compra. Entonces, dice que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. 3 cosas que quisiera resaltar, hermanos, ya para ir terminando. 3 cosas que quisiera resaltar es que la iglesia, el Señor Jesucristo, cuando llevó a sus discípulos, dice a Cesarea de Filipo, porque habían 2 Cesareas. Estaba una Cesarea que era Cesarea la marítima y había otra Cesarea que era Cesarea de Filipo. Y él pregunta, hace aquellas preguntas, dice, ¿qué dice la gente? ¿O quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Muchos dijeron, bueno, algunos dicen que eres algún profeta, otros dicen, bueno, a lo mejor Elías, otros empezaron a decir diferentes opiniones. O Jeremías, mencionaron a Jeremías. ¿Por qué mencionaron a Jeremías? Porque se pensaba que Jeremías había escondido el arca de la alianza. O algo otro, o Juan el Bautista que ha resucitado, y los poderes se han reencarnado y tantas cosas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Entonces cuando Pedro recibe la revelación del Padre, no es que Pedro quiso decirlo así a lo que me salga, no, recibe directamente la revelación del Padre. Dice, tú eres el Cristo, tú eres el enviado, tú eres el que hemos estado esperando, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no el Hijo de un Dios hecho por los hombres, de madera, o de barro, o de plata, o de oro, o de lo que sea, sino que tú eres el Hijo de Dios viviente. Y el Señor se le queda viendo y le dice, bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló sangre y carne, esto no fue tus antepasados, tus abuelos, tus padres, tus hermanos o tu esposa, sino que esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y a ti te doy las llaves del reino, Pedro. Y le doy una llave, se utiliza para, tiene 2 funciones la llave, para abrir o para cerrar. No tiene más funciones, para abrir o para cerrar. Muchos dicen, y sobre esta roca, dicen, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Por eso digo, la iglesia es indestructible, la iglesia
es gigantesca. Y bueno, la Iglesia Católica dice, bueno, sí, el primer Papa, Pedro. No, Pedro. No, es que con esa declaración, sobre esta declaración, sobre esa roca, sobre esa verdad que estás diciendo, edificaré mi iglesia. Dios no edificó la iglesia en un hombre, sino que en sí mismo. Cuando creó el universo, dijo, sea esta cosa, y fue. Pero con la iglesia la va edificando día tras día. El apóstol Pedro se cumplió eso que le había dicho, que a ti te doy las llaves, cuando él fue a la casa de un centurión romano llamado Cornelio, y predicó Pedro por primera vez el evangelio. Las llaves del evangelio para predicar a los gentiles. Eso significa lo que le dice a ti, te daré las llaves del reino. La iglesia es gigantesca, como dije, pero la iglesia local, aquí donde nosotros estamos, no es gigantesca. El Señor ha reunido un grupito de hermanos. El Señor nos ha dado este local, pero recordemos que Él hace la obra, no el hombre. Dice, si Jehová no vela, ¿qué pasa? En vano vela la guardia. Si Jehová no edifica, pues en vano trabajan los edificadores. Es decir, en vano todo lo que yo haga por mi propio esfuerzo. Levantar paredes, poner techos, haga lo que haga. Si el Señor no está haciendo esa obra, pues todo es en vano. Pero cuando el Señor toma una obra y Él es quien está sustentándola, Él es quien está poniendo el querer en los hermanos, pues esa obra va a crecer espiritualmente. No es que sea un gloria a Dios si se logra, si se llena una iglesia, pero lo importante no es el grupo. Lo importante no es la cantidad, sino, como dijo un hermano, la calidad. Que nosotros seamos varones de Dios. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo, ahí estoy yo en medio de ellos. Para los judíos se le llamaba un minyan. Para los judíos había que haber 10 personas para abrir una reunión, una sinagoga. De 10 nada, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo ahí estoy en medio de ellos, dice las Escrituras. El reino de Dios ha sido establecido también aquí en este local. Por lo tanto, nosotros debemos de dejarnos guiar por el Señor para que Él haga crecer espiritualmente esta obra y también con más amigos que vengan y seamos un punto de referencia, que seamos esa luz, que seamos personas agradecidas con Dios, que nos gocemos en la presencia del Señor, para que el mundo crea en el Señor Jesucristo, para que el mundo crea que el Padre ha enviado a Jesucristo, para que el mundo crea que ha existido una transformación en nosotros, para que el mundo crea que hemos nacido de nuevo, para que el mundo crea que somos diferentes, porque no somos de este mundo. Somos embajadores de Cristo. Un embajador representa una nación, un país. Nosotros representamos el cuerpo de Cristo en esta tierra porque somos la iglesia redimida. Por lo tanto, la iglesia inicia pequeña y se hace gigantesca. La iglesia ha iniciado aquí también. Esa semilla de mostaza, el Señor la ha puesto en este lugar. Pero tenemos que nosotros dejarnos moldear por el Señor, dejarnos usar por el Señor para que crezca y se haga árbol y vengan los amigos y encuentren refugio en este lugar. Refugio no en las 4 paredes, me refiero a refugio en el Señor Jesucristo. Y que el reino de Dios siga creciendo día tras día en nuestras vidas. Y que nosotros, como decía Juan el Bautista, menguemos cada día para que Cristo crezca en nuestras vidas. Y quiero decir, si alguien en esta noche, quiero preguntar si todavía no ha conocido al Señor Jesucristo. Hemos estado pasando las Escrituras, hemos estado analizando ese grano de mostaza,
El Señor Jesucristo que vino a este mundo y se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, para que usted y yo obtuviésemos la bendición, para que usted y yo tuviéramos un nuevo estilo de vida, una vida diferente. La iglesia la ha querido destruir el enemigo, pero es imposible. Lo último que puede hacer el diablo es quitarlos el cuerpo, pero el alma y el espíritu no, porque somos del Señor Jesucristo. Y Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si usted quiere estar bajo la cobertura de Dios, no se apoye bajo la cobertura de su patrimonio, porque el patrimonio delante de Dios es basura. No se apoye en su dinero, en las posesiones, sino que apóyese en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo va a establecer su reino en esta tierra. Y si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, usted no va a poder estar en el reino de los cielos. Pero yo le invito en esta noche, si usted todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo, ríndase a Él, entregue su vida a Él y diga: Señor, entra en mi vida, cambia mi vida, Señor. Pon un nuevo espíritu, pon un nuevo corazón, un corazón de carne, es decir, un corazón sensible, un corazón que se deje tratar por el Señor, un corazón que se deje humillar por el Señor. El que me confiesa, dice, delante de los hombres yo le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niega delante de mis hombres, yo también le negaré delante de mi Padre en aquel día. Jesucristo fue vencedor. Él no va a venir otra vez como un cordero a morir otra vez aquí en esta tierra. Él lo hizo una vez. La ofrenda fue una vez y para siempre. Él vendrá como un león, porque Él es el león de la tribu de Judá. Y va a venir a juzgar el pecado. Él no quiere mandar al lugar de tormento a toda la humanidad. No, no, no. Él quiere salvar a toda la humanidad, pero lamentablemente el pecado que mora en el ser humano es quien lo va a terminar llevando a ese lugar de tormento. Si hay alguien en esta noche, yo lo invito en el nombre del Señor, que puede levantar su mano y decir: Señor, yo entrego mi vida, yo confieso mis pecados. Creo en el Señor Jesucristo como mi único, porque no hay otro, no hay otro. No hay otro nombre bajo el cielo, bajo el cielo, dado a los hombres, dicen las Escrituras. Sino el único nombre que reconoce la autoridad no es el nombre del que se murió, al Papa, o el otro que está, o de María, la respetamos, pero el único nombre que reconoce la autoridad es el nombre que el Padre le da a su propio Hijo, el nombre de Jesús. No hay otro mediador, no hay un hombre que pueda ser un mediador, sino que solamente el único mediador entre Dios Padre y nosotros los seres humanos, los hombres, pues es Jesucristo hecho hombre. El único que le puede perdonar los pecados es Jesús, porque el único que no pecó es Él. El único que le ofrece la vida eterna es Jesús, porque no hay otra vida fuera de Cristo, sino lo que hay es muerte. El único que le ofrece la salvación es Cristo, porque Él murió por usted. Él lo hizo todo, Él dijo: consumado es. La obra ha sido terminada. Tetelestai, aquellas palabritas. La obra ha sido terminada. Ahora le pertenece a usted dar ese paso. Y si no lo hay, pues espero que el Señor le dé otra oportunidad más. Pero no contemos con el día de mañana, porque no es nuestro. El futuro y el mañana solamente lo conoce el Señor.